Hola, buenos días. Soy la doctora Carla Mancilla, gastroenteróloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. Hay que recordar que el páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene importantes relaciones anatómicas con el arco duodenal, ambos riñones, el vaso y por su cara posterior con grandes estructuras vasculares como la vena cava y los vasos mesentéricos. Por su pared anterior se relaciona con la pared posterior del estómago a través de la trascavidad de los epiplones. Respecto a la anatomía microscópica, hay que recordar que el páncreas se divide en un páncreas exocrino, que es aquel que produce las enzimas digestivas, y un páncreas endocrino, que es aquel que produce las hormonas, principalmente insulina y glucagón. La, la unidad funcional exocrina del páncreas es el acino pancreático con su pequeño conducto. Acá tenemos, ¿cierto?, la estructura acinar con estas células piramidales que tienen una membrana basal y un polo apical donde se encuentran los gránulos de zimógeno que almacenan las proenzimas. Luego, ¿cierto?, estas proenzimas van a ser secretadas hacia el lumen y van a viajar por los pequeños conductos hasta desembocar en los conductos más grandes y en el conducto de Wirsung, que va a llevar su secreción pancreática al duodeno a través de la papila duodenal. Entonces ustedes ven, tenemos, ¿cierto?, las células acinares y en su membrana basal receptores básicamente para colecistoquinina, que va a estimular la secreción de la célula acinar, y tenemos las células ductulares que van a secretar agua y bicarbonato y que responden a otros mediadores, en este caso el más importante, la secretina. En el proceso entonces de digestión, las enzimas que están en su forma inactiva llegan hacia el lumen del intestino proximal. Allí la enteroquinasa del enterocito va a activar al tripsinógeno inactivo que se va a transformar en tripsina, y esta tripsina activada a su vez va a activar a todas las proenzimas a su forma activa. Acá tenemos, ¿cierto?, los principales actores en la regulación neuromoral, básicamente las sustancias estimulantes en esta fila, de las cuales las más importantes son la secretina y la colecistoquinina, y las sustancias inhibidoras más relevantes, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Entonces, uno se pregunta por qué el páncreas no se autodigiere. Y esto ocurre porque el páncreas tiene una serie de mecanismos de autoprotección. El primero y más importante es que todas las enzimas digestivas son secretadas como proteasas inactivas. El segundo es que estas proteasas están almacenadas en los gránulos de zimógeno. El tercero es que además el páncreas es capaz de sintetizar inhibidores de estas proteasas, de manera que si se activa una pequeña cantidad de las proteasas dentro de la célula, estas tienen un inhibidor que puede desactivarlas. Y lo último es que las enzimas, ¿cierto?, son secretadas hacia el polo apical de la célula, hacia el lumen del conducto y no hacia su membrana vasolateral. Esto ocurre fisiológicamente cuando el páncreas está funcionando en condiciones normales y está sano. La pancreatitis aguda, entonces, es un proceso inflamatorio del páncreas con compromiso variable de tejidos regionales y de órganos que están a distancia, que clínicamente se asocia a un intenso dolor abdominal con aumento de las enzimas pancreáticas en la sangre. En general, el 85% de los casos son cuadros leves y la mortalidad global está en alrededor del 3 al 5% a nivel mundial. Lo importante de este cuadro de pancreatitis aguda es que como concepto el páncreas puede retornar a la normalidad anatómica y funcional, es decir, después de un cuadro de pancreatitis aguda eventualmente el paciente puede mejorarse completamente y eso lo diferencia de la pancreatitis crónica.
En la fisiopatología de la pancreatitis aguda, una anoxa determina el inicio de una serie de eventos intracelulares. Estos significan que los mecanismos de autoprotección del páncreas son sobrepasados. Ocurre una fusión de los gránulos de zimógeno con las enzimas lisosomales, lo cual lleva a la autoactivación intracelular del tripsinógeno. Además, hay bloqueo de la secreción apical con difusión de estas enzimas activas hacia la membrana vasolateral. Este proceso inicia la autodigestión pancreática. Como dijimos, el tripsinógeno activado en tripsina además va a activar una serie de proenzimas que en su forma activa van a degradar macromoléculas y estructuras celulares, produciendo daño en órganos locales y a distancia. En una tercera fase, ¿cierto? El inicio de este proceso autodigestivo en el páncreas va a generar eventos locales y de vecindad. Tenemos la autodigestión del páncreas, el edema, fenómenos de microtrombosis y por lo tanto isquemia, y también cierto grado de necrosis pancreática. No todas las pancreatitis son necrotizantes, pero algunas pueden producir necrosis pancreática. Luego de los eventos locales y de vecindad viene la activación de una serie de mediadores inflamatorios, de coagulación, radicales libres, sustancias vasoactivas que van a generar las complicaciones sistémicas de otros órganos a distancia, como son el compromiso respiratorio, renal, cardiovascular, de coagulación y una serie de complicaciones sistémicas que vamos a ver más adelante y que van a originar la gravedad en pancreatitis aguda. Entonces, a nivel pancreático y peripancreático vamos a tener edema de la glándula, necrosis, hemorragia, presencia de colecciones líquidas y a nivel sistémico tendremos disfunción de múltiples sistemas como hipotensión, disfunción miocárdica, insuficiencia renal, distrés respiratorio, coagulación intravascular diseminada o fenómenos de trombosis, hipocalcemia, hipertensión intraabdominal, traslocación bacteriana a través del intestino y por lo tanto complicaciones sépticas derivadas. ¿Cómo se diagnostica la pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda requiere para su diagnóstico de la presencia de dos de tres criterios clásicos. ¿Cuáles son estos tres criterios? El dolor de tipo pancreático, el aumento en sangre de amilasa o lipasa por sobre 3 veces el valor normal y la presencia de una imagen que muestre la pancreatitis aguda. Entonces hacemos el diagnóstico con dos de tres criterios. Semiológicamente, se reconoce el dolor de la pancreatitis aguda como uno de los más intensos que se pueden sentir. Se ubica en el epigastrio o en el cuadrante superior izquierdo. Este dolor se irradia al dorso o incluso en faja y es de carácter constante, muy intenso. En general, este es un dolor que el paciente debe ir al servicio de urgencia y suele acompañarse de náuseas y vómitos. Respecto al examen físico, esto va a ser variable según la gravedad. En general, en los casos leves, el paciente va a estar hemodinámicamente estable y el abdomen se va a palpar relativamente tranquilo. En casos moderados a severos podemos encontrar fiebre, taquicardia, taquipnea y un abdomen muy sensible a la palpación, con resistencia muscular, distensión y ausencia o disminución de los ruidos abdominales que traducen un hilo. Y en casos muy infrecuentes se puede ver un signo que traduce la presencia de una pancreatitis necrohemorrágica grave. Y este es el signo de Cullen y de Gray Turner, que yo al menos he visto solo una vez en la vida y en general se ve en pacientes con gran necrosis y hemorragia. Respecto a la cinética de las enzimas pancreáticas, es importante recordar que estas se elevan muy rápido en las primeras horas del cuadro y tienden a tener un pic en el primer día y van disminuyendo de a poco, siendo cierto
La amilasa, la primera que desaparece del plasma en niveles patológicos, y la lipasa, la que dura un poquitito más, puede durar hasta 4 o 5 días, pero en general en las primeras 24 o 48 horas es cuando vamos a ver las elevaciones más importantes de amilasa y de lipasa. Cualquiera de las dos sirve para el diagnóstico, siendo la lipasa un poco más específica que la amilasa. También hay que recordar que existen otras causas de elevación de la amilasa y de la lipasa, como pueden ser las pancreatitis crónicas, el trauma pancreático, la cirugía de páncreas, muchos cuadros agudos graves abdominales como la úlcera perforada, la obstrucción intestinal, la isquemia mesentérica. Algunas afecciones de glándulas salivales pueden producir elevaciones de las amilasas, procesos ginecológicos como embarazo tubario, proceso inflamatorio pelviano, algunos tumores y otras causas como la insuficiencia renal, la infección por VIH, etcétera. Respecto al diagnóstico por imágenes, contamos con la ecografía, el escáner y la resonancia. La ecografía abdominal es un examen inocuo de bajo costo que tiene algunas limitaciones, es dependiente del operador, pero la principal limitación es que, como el páncreas es un órgano retroperitoneal, la presencia del gas visceral disminuye su sensibilidad para ver bien la anatomía pancreática. La mayor utilidad de la ecografía abdominal en pancreatitis aguda es para determinar si el paciente tiene o no tiene colelitiasis, ya que esta es la causa más relevante y más frecuente de pancreatitis aguda. Entonces, la ecografía en general tiene limitaciones y no es el examen de elección. Respecto al escáner, el escáner es altamente sensible y específico para diagnosticar pancreatitis aguda y evaluar el nivel de compromiso local. Ahora, este examen para este diagnóstico requiere idealmente de la utilización de medio de contraste y por supuesto produce radiación. Su valor es mejor después del tercer día del cuadro porque nos permite delimitar bien si hay áreas de necrosis pancreática. No es estrictamente necesario realizar un escáner para el diagnóstico de una pancreatitis aguda, pero el escáner es el mejor examen en términos de sensibilidad y especificidad para este propósito y además para evaluar la gravedad del compromiso local. Y cuando se hace con esos fines, es mejor realizarlo después del tercer día. Independiente de aquello, muchas veces es necesario realizar un escáner en las primeras horas cuando el diagnóstico no es categórico o cuando el paciente se ve muy grave o cuando su evolución es desfavorable. Pero como concepto, uno puede hacer el diagnóstico solo con la clínica y el laboratorio. Respecto a la resonancia magnética, esta tiene similar utilidad al escáner y no produce radiación, pero tiene un costo más elevado, tiene algunas bemoles como ser incompatible con algunas prótesis o marcapasos y en realidad no aporta mayormente al diagnóstico en la fase aguda respecto de lo que nos puede dar un escáner. Entre las causas de pancreatitis aguda, por lejos la más frecuente es la enfermedad litiásica de la vesícula biliar. En países latinoamericanos ocupa más del 70% de los casos. La segunda etiología en frecuencia es el consumo importante de alcohol y luego vienen los pacientes que quedan catalogados como idiopáticos, es decir, que no podemos encontrar la causa. Existen muchas otras causas como la pancreatitis obstructiva, que se debe a la obstrucción del conducto pancreático, como puede ocurrir cuando hay tumores o lesiones periampulares, la causa metabólica, de las cuales la más importante es la hipertrigliceridemia, y esta es de hecho la tercera causa demostrable más importante después de biliar y alcohol si uno deja de lado las idiopáticas. La hipercalcemia está bien descrita, pero es infrecuente. Tenemos infecciones virales, bacterianas, uso de medicamentos, algunas toxinas, el trauma pancreático, la colangiografía endoscópica retrógrada, que es un procedimiento endoscópico en las vías biliares, puede ocasionar pancreatitis aguda en un 2 a 10% de los casos, enfermedades vasculares, algunas mutaciones genéticas que pueden dar pancreatitis aguda y la pancreatitis autoinmune, que es una entidad un poco especial, pero puede generar causar pancreatitis aguda recurrente en brotes leves. Esta es una experiencia que publicamos con el doctor Berger
de un estudio multicéntrico epidemiológico en nuestro país en casi 1000 pacientes, donde, como ustedes pueden ver, la principal causa en el 60% de los casos fue la causa biliar, seguida por el alcohol, luego por la hipertrigliceridemia y luego algunas misceláneas, siendo muy importante siempre la causa idiopática, entre comillas, que son los pacientes en que no logramos encontrar categóricamente qué es lo que está pasando. Como les decía, la pancreatitis aguda biliar es la más frecuente y se debe a la presencia de cálculos en la vesícula. Vamos a la siguiente. Y estos cálculos en la vesícula, sobre todo cuando son pequeños, son capaces de salir a través del cístico hacia el colédoco y viajar por el colédoco hacia la papila, y aquí producen una obstrucción al flujo pancreático con aumento de presión a nivel del esfínter, porque ustedes ven que el colédoco y el conducto de Wirsung desembocan, ¿cierto?, en la papila duodenal, en un conducto común. Entonces, esta es la fisiopatología de la pancreatitis aguda biliar. Es muy importante tratar de diagnosticar si la etiología de este cuadro es biliar, porque tiene altísimo riesgo de recurrencia y es fácil de resolver con una colecistectomía. Lo más importante respecto de los exámenes de laboratorio es ver si se altera el perfil hepático. Cualquier alteración del perfil hepático es sugerente de que la etiología es biliar, siendo el más importante la elevación por sobre 3 veces de la GPT, que tiene un altísimo valor predictivo positivo. Y además tiene un valor evolutivo, ya que si las transaminasas están elevadas y se mantienen elevadas o aumentan, quiere decir que la obstrucción es persistente. En cambio, si las transaminasas bajan, quiere decir que el cálculo que pasó por el colédoco y que produjo la pancreatitis ya migró hacia el intestino y que por lo tanto la vía biliar está libre. Respecto de la ecografía abdominal, si hay colelitiasis, coledocolitiasis o dilatación de la vía biliar, eso también es sugerente de que este cuadro es biliar. La colangioresonancia es mejor que la ecografía abdominal para detectar cálculos pequeños y para ver alteraciones anatómicas de la vía biliar que pueden producir pancreatitis. Y finalmente, la endosonografía es el examen más sensible para detectar microlitiasis o barro biliar y descartar otras etiologías, pero en general no hacemos este examen sin haber pasado antes por todo el laboratorio, la ecografía y la colangioresonancia. El alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis crónica en pacientes que han bebido cantidades importantes por largos años. El alcohol es también la segunda causa identificable más frecuente de pancreatitis aguda. Sus mecanismos de daño son diversos, pero hay que recordar que la susceptibilidad al daño por alcohol es individual. Hay pacientes que son bebedores moderados y que pueden tener daño por alcohol, y esto ocurre en particular en aquellos pacientes que tienen otros factores que actúan como condicionantes y que disminuyen el umbral del daño por alcohol, como por ejemplo el consumo concomitante de tabaco, la presencia de algunas mutaciones genéticas o de algunas anormalidades anatómicas como el páncreas divisum. Lo otro es recordar el uso de las drogas recreacionales. Está bastante bien documentada ya la presencia de pancreatitis por cannabis, si bien no se conoce su mecanismo de acción. Y en el caso de la pancreatitis por cocaína, esta probablemente tiene un origen en un fenómeno isquémico relacionado, ¿cierto?, con el efecto vasoconstrictor de la cocaína. Respecto a los medicamentos que pueden ser causantes de pancreatitis aguda, estos, hay una lista bastante grande, pero los que están comprobados son los que están aquí a la izquierda, siendo los más relevantes la azatioprina
y la didanosina, que se utilizaba antiguamente en el tratamiento del VIH. Entonces, es importante recordar esto, la pancreatitis por droga es bastante infrecuente. En general son cuadros larvados, de larga duración, que son más bien con dolor escaso o más bien alteraciones de laboratorio y es infrecuente. Es decir, si yo tengo un paciente que consume algunos de estos medicamentos, pero tiene cálculos en la vesícula y tiene una pancreatitis aguda, lo más probable es que esa pancreatitis se deba a el cálculo vesicular y no al consumo de alguno de estos medicamentos. Esto hay que tenerlo pendiente, presente solo si es que uno ha descartado todas las otras causas. Y una advertencia muy importante, si el paciente tiene ya más de 50 años, se presenta con baja de peso y diabetes de reciente comienzo se refiere a los últimos 2 años, nosotros debemos descartar cáncer de páncreas. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez que el paciente se recupera, dejamos pasar entre 8 y 12 semanas y hacemos un buen examen anatómico contrastado para ver si el paciente tiene algún tumor en el páncreas. Y con eso me refiero a un escáner trifásico o a una resonancia de páncreas con contraste. Bueno, ¿qué hacemos una vez que llega el paciente al servicio de urgencia con un dolor sugerente de pancreatitis aguda, que en el laboratorio tiene amilasa o lipasa elevada y por lo tanto tiene diagnóstico, ¿cierto? Clínico y de laboratorio? Lo hospitalizamos. Lo siguiente es aliviar el dolor. Esto es muy urgente porque el dolor es muy intenso y para eso es importante saber que sirven todos los medicamentos analgésicos. Uno puede empezar por paracetamol, metamizol, luego eventualmente utilizar antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroidales no están contraindicados en pancreatitis aguda. Hay que tener cuidado si el paciente está con insuficiencia renal. Incluso el parecoxib, ¿cierto? Que es un COX-2, ha demostrado en un par de trabajos disminuir la progresión desde pancreatitis leve a moderada. Se puede utilizar opioides débiles como la metadona o la petidina y ya opioides más intensos, más potentes como el fentanilo o la morfina, que no están contraindicados. Su uso en bolo puede ser en una sala común, pero si uno requiere ya de una infusión de opioides, es mejor llevar al paciente al menos a un intermedio. Lo otro, es importante recordar que el paciente no tiene indicación de sonda nasogástrica. Esto solo se utiliza si el paciente tiene vómitos incoercibles. Se toman los exámenes generales. El perfil hepático es fundamental ya que cualquier alteración del perfil hepático sugiere etiología biliar. Los triglicéridos deben tomarse lo antes posible ya que el ayuno hace que disminuya muy rápidamente su nivel. Debemos evaluar también el grado de inflamación sistémica con la proteína C reactiva, la función renal, el estado electrolítico. Se solicita siempre una ecografía abdominal en las primeras 48 horas, básicamente con la finalidad de descartar colelitiasis y alteraciones de la vía biliar. Y respecto al escáner, si bien este no es perentorio para el diagnóstico de pancreatitis aguda, en caso de duda diagnóstica o que el paciente se vea grave, es importante hacerlo de manera inmediata, pero si el paciente tiene un diagnóstico claro y se encuentra estable, el escáner es ideal diferirlo al tercer día para ver mejor la presencia de necrosis y de alteraciones locales. La radiografía de tórax tiene utilidad para descartar derrame pleural e infiltrados pulmonares.
Una vez que el paciente se ha hospitalizado, ¿cierto? Y hemos manejado el dolor, hay que hidratar a ese paciente. ¿Por qué? Porque en general estos pacientes tienen algún grado de hipovolemia efectiva, ya sea porque tienen vómitos, baja ingesta, tercer espacio, sudoración, aumento de pérdidas respiratorias. Algunos signos que sugieren hipovolemia son la presencia de taquicardia, hipotensión, fiebre, signos clínicos de deshidratación o oliguria. En el laboratorio, la presencia de un hematocrito mayor a 44% que sugiere hemoconcentración, el aumento del nitrógeno ureico o de la creatinina también son sugerentes de hipovolemia. Y para eso vamos a utilizar para hidratar al paciente fluidos intravenosos. La elección es utilizar un cristaloide y de estos el más recomendado es el Ringer lactato. ¿A qué velocidad? A una velocidad más bien moderada y no intensa, porque si uno le pone muchos fluidos al paciente, vamos a tener los efectos adversos de la hipervolemización. Entonces vamos a utilizar una tasa moderada de fluidos que es aproximadamente de 1,5 ml por kilo por hora en un máximo de las primeras 24 horas, reevaluando permanentemente el estado clínico de manera que si aparecen crepitaciones o signos de congestión, vamos a suspender los fluidos, sobre todo si el paciente es un paciente cardiópata, por ejemplo. Si el paciente llega muy hipotenso, podemos ocupar un bolo de 20 ml por kilo como para reanimar al paciente. Recordar que si nos vamos al otro extremo y le ponemos un exceso de fluidos, eso se asocia a riesgo de falla respiratoria, renal, sepsis e hipertensión intraabdominal. La clasificación actual de gravedad de la pancreatitis aguda es la de Atlanta 2013 y la define como pancreatitis leve cuando no hay disfunciones orgánicas ni complicaciones locales, moderada cuando tenemos una o más disfunciones orgánicas transitorias o complicaciones locales o pacientes que tienen una enfermedad crónica que se descompensa por esta pancreatitis aguda, y pancreatitis aguda severa solo en los casos que tengan una o más fallas orgánicas persistentes que se mantengan así por más de 48 horas. Y para esto vamos a definir falla orgánica persistente según el score modificado de Marshall con 2 o más puntos que viene en la siguiente diapositiva. En general, los pacientes con pancreatitis leve tienen baja morbilidad y baja mortalidad. Los pacientes con pancreatitis moderada tienen alta morbilidad con baja mortalidad y los pacientes con pancreatitis severa que tienen alta morbilidad y alta mortalidad. Acá tenemos el score de Marshall modificado, que es el que define las disfunciones orgánicas y para eso toma en cuenta tres sistemas, el sistema respiratorio, renal y cardiovascular, y hablaremos de órgano o sistema en falla cuando tenga 2 o más puntos, que en este caso es tener en la parte respiratoria una PAFI menor a 300, una creatinina más de 1,9 y la presencia de hipotensión sistólica que no responde a fluidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener una pancreatitis grave? En general son muchos, pero aquí hay una lista de los más importantes, como por ejemplo que el paciente tenga más de 70 años, la obesidad, la presencia de comorbilidades mayores, ya sea que el paciente es cirrótico, que es nefrópata, que tiene una insuficiencia cardíaca, la presencia de criterios de respuesta inflamatoria sistémica, muy importante. De hecho, el CIRS persistente es uno de los principales indicadores de que ese paciente va a tener una evolución desfavorable. La presencia de laboratorio que nos sugiera que el paciente viene hipovolémico, como hemoconcentración, nitrógeno ureico o creatinina elevados, glicemia sobre 250, PCR mayor a 150 y la presencia de derrame pleural o infiltrados pulmonares. Con todos los criterios clínicos de laboratorio imagenológico se han creado una serie de puntajes de gravedad, ya sea imagenológicos o clínicos, y la verdad es que son todos bastante similares en su rendimiento, así que en general estamos utilizando en el último tiempo el score de BISAP porque es relativamente fácil de calcular y que tiene 5 criterios: la edad mayor a 60 años,
la alteración del estado de conciencia, la presencia de criterios de respuesta inflamatoria sistémica, el nitrógeno ureico elevado y la presencia de derrame pleural. Se ha visto que los pacientes que tienen 3 o más puntos de estos 5 criterios tienen una mortalidad mayor que los que tienen 0, 1 o 2 criterios. Y por supuesto mucho mayor la mortalidad si están los 5 criterios. Y es muy similar su rendimiento al score Apache o al score Ransom. Desde el punto de vista imagenológico, la clasificación más conocida es a través de tomografía computada y es la clasificación de Baltasar, que nos va a mostrar los distintos niveles de compromiso del parénquima pancreático y que si se asocia a el porcentaje de necrosis nos va a dar un índice de severidad en la tomografía computada, como dice aquí el CTSI, que cuanto más necrosis y más inflamado esté el páncreas, el paciente va a estar más grave. Su morbilidad y su mortalidad aumentan. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Acá tenemos una pancreatitis Baltasar A, es decir, que el páncreas es morfológicamente normal. Toda vez que esto ocurre, yo recomiendo buscar diagnósticos alternativos, porque si bien esto puede ocurrir, es infrecuente. Acá tenemos una pancreatitis Baltasar B, en que hay aumento de tamaño, ¿cierto?, del páncreas, pero no hay líquido peripancreático ni colecciones. Acá ya tenemos una pancreatitis Baltasar C, en que aparece compromiso de inflamación del tejido adiposo peripancreático, ahí en la flecha. Pancreatitis Baltasar D, cuando hay una colección, ¿cierto?, líquida peripancreática única, como ustedes ven acá en el asterisco, hacia la pared posterior del páncreas. Y la pancreatitis Baltasar E, en que hay presencia de 2 o más colecciones líquidas, como se ve en este caso. Y respecto al porcentaje de necrosis, ¿cierto? La necrosis se ve como un área de tejido que no capta el contraste. Aquí tenemos una pequeña zona de necrosis. Acá tenemos una gran zona de necrosis que compromete más o menos la mitad del páncreas. Y acá tenemos un páncreas que está completamente necrótico y que solo aquí en el cuerpo y la cola tiene un poquitito de ganancia de contraste. Esto es una necrosis, ¿cierto?, masiva pancreática. Sin embargo, y pese a lo que digan las imágenes, es importante, y esto hay que recalcarlo, que el principal determinante del pronóstico de una pancreatitis aguda es la presencia de fallas orgánicas asociadas. Recuerden que hablamos que la pancreatitis aguda en su fisiopatología es un evento que primero empieza en la célula pancreática, luego compromete el páncreas y los tejidos locales y en algunos casos los órganos a distancia. La presencia de compromiso de órganos a distancia es el principal determinante del pronóstico. Entonces, si el paciente tiene comorbilidades importantes, cirrosis, insuficiencia renal, es EPOC, tiene insuficiencia cardíaca, usted pida una cama de intermedio al menos porque ese paciente ya cataloga como un paciente moderadamente grave. Si tiene un BISAP mayor a 3 o tiene criterios de respuesta inflamatoria sistémica, también pida una cama al menos de intermedio porque ese paciente no debiera estar en una sala común. Ahora, si el paciente rápidamente cumple criterios de gravedad porque tiene fallas orgánicas persistentes, o presenta una falla orgánica que no revierte las primeras medidas, por ejemplo, tiene hipotensión y usted le pone fluidos y no logra salir de la hipotensión y tiene que iniciar drogas vasoactivas, o el paciente tiene compromiso de conciencia, o el paciente tiene falla ventilatoria y se ve que tiene signos de fatiga respiratoria, en ese caso tiene usted que pedir una cama de intensivo, porque significa que ese paciente va a tener una evolución grave. Uno de los pilares del manejo de la pancreatitis aguda es la nutrición. Durante décadas se pensó que el paciente tenía que hacer ayuno para que el páncreas descansara. Sin embargo,
se ha visto que eso no es real. Entonces el paciente debe ser realimentado idealmente por vía oral apenas haya cedido el dolor intenso y los vómitos y el paciente tenga hambre. Este es el criterio semiológico más importante. Si el paciente le dice que tiene hambre es porque puede comer. Tampoco se requiere controlar las amilasas y las lipasas. Una vez que usted hace el diagnóstico, es importante que sepan que el nivel de amilasa y de lipasa no se relaciona con la gravedad. O sea, puedo tener un paciente con una amilasa de 1000 y otro con una amilasa de 30.000 y no tener esto ninguna relación con la gravedad, y tampoco es importante para poder alimentar al paciente, porque pasa que a veces se controlan las amilasas, las lipasas, y el paciente, en vez de tener 300, al otro día tiene 400 y le habíamos dado una jalea y nos asustamos pensando que tuvo que ver con eso y volvemos al ayuno, y eso se hacía antes, pero la verdad es que no está recomendado. La amilasa y la lipasa solo se utilizan para el diagnóstico. Entonces el paciente que está levemente enfermo se alimenta por vía oral apenas el paciente pueda. ¿Y cómo se alimenta? Con una dieta sólida que no tenga grasas, lo cual es tan seguro como darle una dieta de líquidos claros. Hay que recordar e insistir en el rol importante de la nutrición. No se aconsejan los periodos prolongados de ayuno. La nutrición enteral ha demostrado en múltiples experiencias efectos beneficiosos en la morbilidad y en la mortalidad. Hay que considerar que la pancreatitis aguda es una enfermedad hipercatabólica y por lo tanto tiene altos requerimientos calóricos y proteicos. Vamos a preferir siempre la vía oral y, si no es posible, la vía enteral, y solo si eso no es posible, la ruta parenteral. Si el paciente no puede comer por boca, se instala una sonda nasogástrica que es equivalente a una sonda nasoyeyunal, salvo que el paciente esté con un cuadro de gastroparesia o tenga una obstrucción inflamatoria de la región antropilórica por el compromiso pancreático, lo cual puede ocurrir. En caso de que no sea posible otorgar los requerimientos necesarios por vía enteral, vamos a utilizar alimentación parenteral complementaria. Otra cosa importante del manejo general es la prevención de la enfermedad tromboembólica. Para eso vamos a utilizar heparina profiláctica o medias antiembólicas en todos los pacientes. Recordar que aproximadamente un 20% de los pacientes, en general aquellos con pancreatitis necrotizante, desarrollan trombosis del territorio esplácnico, lo cual incluye la vena esplénica, la vena porta, la vena mesentérica superior. Los pacientes que hagan trombosis del territorio esplácnico cuando esta incluye la vena porta o la vena mesentérica deben anticoagularse. La trombosis exclusiva de la vena esplénica eventualmente puede observarse. La colangiografía endoscópica es un procedimiento que permite canular la vía biliar a través de un duodenoscopio y así retirar cálculos que estén obstruyendo el colédoco. En pancreatitis aguda biliar, la colangiografía endoscópica está indicada de manera urgente en casos que tienen una colangitis concomitante, y en ese caso debe hacerse antes de las 24 horas, y en aquellos pacientes que tienen un cálculo obstructivo persistente, porque en esos pacientes, al liberar la vía biliar, se modifica la morbilidad, aunque no disminuye la mortalidad, independiente de la gravedad del cuadro. Es decir, si hay una colangitis purulenta o el colédoco sigue obstruido, se indica una colangiografía endoscópica para extraer los cálculos de la vía biliar. Respecto a la indicación de colecistectomía, toda vez que un paciente tiene pancreatitis y cálculos de vesícula, ese paciente apenas pueda se opera de la vesícula. En pancreatitis leve se sugiere realizar la colecistectomía en la misma hospitalización para prevenir nuevos episodios. En pancreatitis biliar moderado o grave se difiere hasta que el paciente esté en mejores condiciones, pero siempre se debe indicar la colecistectomía en pancreatitis biliar. En pancreatitis por hipertrigliceridemia, hay que recordar que esta en general ocurre en pacientes que tienen triglicéridos sobre 1000, y esto ocurre en dislipidemias genéticas o en pacientes diabéticos descompensados o en pacientes alcohólicos.
Y el manejo de la pancreatitis por hipertrigliceridemia se basa en el ayuno y en el uso de insulina, que la insulina permite activar la lipoproteína lipasa con el objetivo de llevar los triglicéridos a menos de 1000 y apenas el paciente pueda ingerir por boca, iniciar un fibrato oral. En casos muy graves o refractarios se puede hacer plasmaféresis. Lo importante de esto es que siempre que un paciente tenga una pancreatitis por hipertrigliceridemia, esa paciente debe controlarse siempre y mantener tratamiento farmacológico para tener niveles de triglicéridos normales. Respecto al uso de antibióticos en pancreatitis aguda, no se recomienda el uso de antibióticos preventivos para prevenir la infección de la necrosis. Se recomienda el uso de antibióticos terapéuticos en casos de colangitis, cuando el paciente tenga una infección extrapancreática, en caso de infección de la necrosis pancreática o en caso de que el paciente está tan grave que parece tener un shock séptico, pero no como profilácticos. Bueno, vamos llegando al final. Las alteraciones locales, es decir, las colecciones líquidas en pancreatitis, se van a dividir operacionalmente en aquellas alteraciones asociadas a una pancreatitis intersticial y a pancreatitis necrotizante. En general, en casos de pancreatitis intersticial, vamos a hablar de colecciones líquidas agudas peripancreáticas en las primeras 4 semanas. Pasadas las 4 semanas, estas colecciones adquieren una pseudopared y se transforman en lo que llamamos un pseudoquiste. En general, las colecciones líquidas asociadas a una pancreatitis intersticial son más bien estériles, con bajo riesgo de infección y se resuelven la mayor parte de las veces de manera espontánea. Por otro lado, tenemos las colecciones asociadas a una pancreatitis necrotizante. Hay que recordar que la necrosis en pancreatitis aguda puede ser pancreática, peripancreática o mixta. En caso de colecciones necróticas en las primeras 4 semanas, vamos a hablar de colecciones necróticas agudas. Estas colecciones son habitualmente también estériles, pero tienen más riesgo de infección. Y cuando pasan de 4 semanas, hacen una pared y se denominan necrosis amurallada. Acá vemos una colección líquida aguda en el contexto de una pancreatitis edematosa. Vemos que el líquido se ubica en los espacios disponibles y es de aspecto homogéneo. Pasadas 4 semanas, esta colección líquida, este es otro paciente, ha hecho una pseudocápsula y se transforma en lo que llamamos un pseudoquiste. Acá tenemos colecciones necróticas en el contexto de una pancreatitis con necrosis pancreática y peripancreática. Con el tiempo, las colecciones necróticas forman una pared y se transforman en lo que llamamos necrosis amurallada o walled off necrosis. En la imagen de la derecha además hay gas dentro de la colección, lo cual es un signo de infección. Respecto al manejo de las alteraciones locales, lo ideal es intentar no intervenirlas. Hay que recordar que en su mayoría se resuelven de manera espontánea y que el riesgo de infección es bajo. Sin embargo, hay situaciones en que estas colecciones deben ser intervenidas, como son la infección, el dolor persistente o la incapacidad de alimentarse porque la colección comprime el tracto digestivo. Hay que recordar también que aún en casos de infección se puede hacer manejo exclusivo con antibióticos en colecciones pequeñas. Ahora, si es necesario intervenir estas colecciones, vamos a tener que trasladar al paciente a un centro de alta complejidad que cuente con radiología intervencional y endoscopía terapéutica. Las técnicas mínimamente invasivas corresponden básicamente al drenaje endoscópico y percutáneo. Ambas técnicas son altamente eficaces. Se debe decidir la técnica de elección según las condiciones del paciente, la fase en la que se encuentra, las disponibilidades del centro y la accesibilidad anatómica de la colección a un drenaje ya sea por radiología o endoscópico. Finalmente, respecto al rol de la cirugía, comentar que esto ha cambiado mucho en las últimas décadas.
Se ha demostrado que la cirugía precoz aumenta la mortalidad de los pacientes y actualmente solo se reserva para catástrofes como el síndrome compartamental, que es un aumento extremo de la presión intraabdominal, la presencia de hemorragias incoercibles o en casos de necrosis infectada que no haya sido posible remover por métodos mínimamente invasivos, en cuyo caso se propone un abordaje lo más diferido posible, ojalá después de la cuarta semana. El rol más importante de la cirugía en pancreatitis aguda es la realización de la colecistectomía en pacientes con colelitiasis para prevenir la recurrencia. Finalmente, es importante el control diferido de los pacientes que han tenido una pancreatitis aguda. Se debe insistir en el cese de los hábitos tóxicos como alcohol y tabaco, vigilar la función exocrina y endocrina en pacientes que han tenido pancreatitis necrotizante y descartar cáncer de páncreas en pacientes de riesgo, básicamente aquellos en quienes no sabemos la etiología o los pacientes de mediana edad que han bajado de peso o que presentan una diabetes de reciente comienzo o que tenían una diabetes que estando bien controlada se descontrola. Es importante entonces insistir en el control post-pancreatitis. Muchísimas gracias.